Muy buenos días, mi nombre es John Manuel Bonilla Contreras. Con mis compañeros Eric Julián Rodríguez y Juan Sebastián García, les vamos a presentar estudio de materiales reciclados para su uso en acondicionamientos acústicos. En primera medida, tenemos que hacerles un pequeño recorderis en qué consiste nuestro proyecto integrador. Este proyecto plantea el uso de materiales reciclables con la idea de usarlos para acondicionar espacios acústicamente. Este proceso se hará tomando una pequeña muestra del material reciclado y midiendo su coeficiente de absorción en un tubo de impedancia. Teniendo esto, llegamos a nuestros objetivos, que son proponer un material reciclable para el uso en acondicionamientos acústicos. Luego tendríamos nuestros específicos, que sería investigar la viabilidad de un material reciclable como aporta a una economía circular. Luego construir o ensamblar una muestra del material a partir del material reciclado. Luego tendríamos procesar el material a partir de su composición y versatilidad para manipularlo. Y por último, caracterizar el material mediante la medición de su coeficiente de absorción. Acá tendríamos nuestra metodología, que la decidimos dividir por 4 etapas que les mencionaremos a continuación. La primera etapa, que sería la etapa de elección de material. En esta etapa se toma una serie de materiales obtenidos en diferentes bibliografías. Esto para socializarlo con los investigadores. Teniendo en cuenta estos materiales escogidos, se puede indagar en la locación donde se puede obtener dicho material, teniendo en cuenta su costo y su facilidad para procesar. Por último, en esta etapa se adquiere el material escogido teniendo en cuenta las variables ya nombradas. La segunda etapa es el preprocesamiento, en este se plantean varios métodos para procesar el material, como por ejemplo, crear un relleno, acoplar el tejido por medio de una técnica textil o simplemente coserlo con un espesor definido. Para estos métodos es necesario trozar el material en pequeños pedazos, esto para que sea mucho más sencillo realizar el procesamiento del material textil. Por último, se almacena en un lugar sin humedad o sin presencia de agua para que el tejido no se pudra y no termine dañado. Podemos continuar con lo que sería nuestro procesamiento de muestra. Una vez terminada la etapa de preprocesamiento, empezaremos justamente con el procesamiento de la muestra del material. Para esto comenzamos investigando sobre un posible método para compactar el material y encontrando un lugar con el equipamiento y personal calificado necesario para llevar a cabo dicho proceso, puesto que en este lugar se va a compactar el material para así obtener una muestra sólida compacta él mismo. Una vez obtenida esta muestra, se ajustarán sus dimensiones para que cuadren con las dimensiones del tubo de impedancia, el cual será utilizado para llevar a cabo la medición del material. Por ende, como último paso, montaremos la muestra final del material con la base de acople del tubo de impedancia para así poder dar inicio al proceso de caracterización. En esta última etapa vamos a caracterizar el material. Entonces, para esta caracterización, inicialmente necesitamos conocer las normas y estándares de medición actuales y posteriormente saber qué elementos tenemos en la universidad. Entonces, con estas dos podemos saber qué tipo de evaluación vamos a hacer y qué pasos vamos a seguir, obviamente adaptándonos a los elementos que tenga la universidad. Cuarto paso sería organizar los resultados que se nos dé esta evaluación y por último desempeñar el material, que en este caso sería saber el comportamiento de absorción acústica en bandas de octavo. Para esto necesitamos saber qué normas hay. Entonces, para nuestra evaluación objetiva tenemos dos opciones, que es, uno, de la Organización Internacional de Normalización, la ISO 105 34-2, que nos habla de la terminación de la absorción acústica e impedancia en tubos de impedancia, esto siguiendo el método de función de transferencia. Nuestra segunda norma es de la Sociedad Estadounidense para Pruebas y Materiales, ASTM, con la norma E1050-12, que nos habla del método de prueba estándar para impedancia y absorción de materiales acústicos utilizando un tubo. Entonces, como tal, en ambos documentos sigue el mismo procedimiento, sigue las mismas bases. ¿En qué consiste? Consiste en un tubo donde en uno de sus extremos se va a colocar la muestra de material y en el otro va a haber una fuente sonora que reproduzca una onda. Entonces, esta onda lo que va a hacer es viajar hasta el propio material. Y en esta parte, la energía, una parte de la energía se va a absorber y la otra se va a reflejar. Entonces, esto va a generar una onda estacionaria con disminución en su intensidad. Entonces, para detectar esta disminución de intensidad, se colocan dos micrófonos, los cuales van a detectar su comportamiento. Entonces, esto lo podemos resumir en que todo este procedimiento se basa en simplemente hallar y calcular el cociente entre la energía absorbida y la energía acústica que incide de manera normal en la muestra. Para llevar a cabo todas estas tareas y para una mejor organización, es necesario planificar cómo éstas serán llevadas a cabo, cuánto tendrían que durar estas tareas, fechas máximas aproximadas para cada proceso, etc.
Nuestra planificación inicia en septiembre y se extiende hasta noviembre como plazo límite para llevar a cabo este proyecto. En esta diapositiva podemos ver el orden de las tareas principales del proyecto. La elección del material se ve extendida desde septiembre hasta octubre. El preprocesamiento igualmente desde septiembre hasta octubre. El procesamiento del material se llevaría a cabo entre mediados y finales de octubre, y una vez obtenido el material, se realizará el proceso de caracterización, el cual se extendería máximo hasta mediados de noviembre. Como podemos observar, las tareas y procesos de la elección de material a este momento ya fueron realizadas, mientras que nos adentramos a los procesos de preprocesamiento, los cuales esperamos cumplir próximamente. Ahora hablemos de la viabilidad del proyecto. Entonces, con el cronograma que vimos anteriormente, se establecieron horas para cada actividad. Sin embargo, en este caso vamos a mostrar un resumen de estas actividades. Entonces, como podemos ver, hablando de recursos temporales, vemos que nos da un total de 72.25 horas. Sin embargo, actualmente ya tenemos completadas 23, que es nuestra primera etapa, que es selección de material, que vimos que ya está completa en el cronograma. Pero también tenemos que tener en cuenta que varias de estas actividades están parcialmente desarrollándose, ya que, por ejemplo, en la última actividad, caracterizar el material, las actividades más extensas es el tema de documentarnos de cómo funciona el material para realizar una correcta medición. Y podemos ver en aspectos técnicos que realmente lo complicado de estos aspectos son las herramientas que utilizamos para procesado y todo lo que requieren del tubo de impedancia. Hablando de recursos técnicos, solo estaremos los 3 investigadores que estamos en el proyecto y por último una persona, pero ya sería externa, que es la cual va a procesar el material, que tendría estas habilidades para hacerlo y según esa persona tendrá un costo económico que se está por determinar. Con esto podemos ver lo que sería nuestra referencia y con esto podríamos dar finalizada nuestra sustentación. Gracias por su atención.